Y el día de hoy vamos a ver el tema que tiene como título, varón, rómpete una pierna. Dile a tu esposo, rómpete una pierna. Tu hijo, dile a tu papá, papá, rómpete una pierna. ¿Qué le parece si hacemos una oración para que Dios nos hable a través de este tema? ¿Me acompañas? Padre, y te damos gracias porque es tu Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad. Siempre tu presencia nos acompaña y a través de tu palabra hablas a nuestro corazón, renuevas nuestro entendimiento y nos muestras la manera en que debemos de conducirnos. Gracias te damos porque el día de hoy nos hablas a nosotros como varones, cabezas de cada hogar, con el propósito de que podamos desempeñar el papel que nos corresponde con éxito. Te bendecimos porque tú lo harás en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿A quién le gusta asistir al teatro? Ir al teatro es una experiencia formidable, sobre todo cuando son buenas obras literarias, como las de William Shakespeare. En el teatro podemos apreciar obras literarias representadas por actores, que cuando caracterizan bien su papel, no solamente ganan la ovación del público, sino la buena crítica de los medios. En el medio teatral, para desear que le vaya bien a un actor, que desempeñe bien su rol o su papel, se le dice, rómpete una pierna. Por eso es que el día de hoy a todos los varones que anhelamos que desempeñen bien su rol y su papel de varón, ¿qué les vamos a decir? Rómpete una pierna, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando un actor no representa bien su papel? Pues todos lo abuchean y la obra se convierte en un rotundo fracaso. Y por un actor que no haga su papel adecuadamente, toda la obra se viene abajo. De la misma manera, si nosotros como varones no desempeñamos adecuadamente nuestro papel de varón esposo y de varón padre, toda nuestra familia se puede venir abajo. Dentro de la familia, cada uno de los integrantes tenemos un rol que desempeñar. No podemos cambiar de roles. No podemos tampoco sustituir roles. Nos complementamos en los roles, pero cada uno tenemos un papel que desempeñar dentro de la familia. Lamentablemente hoy en día hay muchas familias que son disfuncionales y sin quererlo lo son. ¿Por qué? Porque sus miembros desconocen el papel que deben desempeñar como miembro de esa familia. De tal manera que encontramos esposos actuando como adolescentes o encontramos esposas que actúan con su esposo como si fuera una madre o encontramos hijos que suplantan la autoridad de los padres y quieren hacerse cargo de sus hermanos y desarrollarse como patriarcas de la familia e incluso mandar sobre sus padres. ¿Cómo ha estado funcionando tu familia últimamente? ¿Cómo ha estado funcionando? Voltea a ver a los miembros de tu familia. ¿Cómo hemos estado funcionando? ¿Qué te dicen sus miradas? O esa sonrisita así medio discreta. Como que algo está pasando, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido en esta pandemia? Ya llevamos más de un año. Esta pandemia ha tenido un impacto muy fuerte en nuestra vida, en lo personal y en lo familiar. Pudiéramos decir que los tiempos y nuestra familia antes de la pandemia era una y ahora, después de la pandemia, las cosas han cambiado e incluso nuestra familia también. Yo creo que hoy en día tenemos una gran oportunidad de reinventarnos y de aprender a ser una familia que haga una gran sinfonía delante de Dios y le provoque una gran sonrisa. Hace tiempo realicé una encuesta entre nuestros conocidos.
Participaron más de 120 personas, la mayoría pertenecientes a Iglesia Centro. ¿Y qué información saltó a la luz? Número 1, el 66% de los encuestados afirmó que el encierro prolongado ha generado repercusiones en sus relaciones entre los miembros de la familia, haciéndose más tirantes y más difíciles. Sobre todo si papá ha estado haciendo home office, si los hijos han tenido que estudiar en línea desde casa, de repente se encuentra toda la familia y donde que aquí en México la mayor parte de los hogares son pequeños, compartimos mismos espacios y requerimos todos la computadora, el internet, comemos más, interactuamos más y, como dice Proverbios, hierro con hierro se aguza y saltan chispas de repente. También salió en la encuesta que el 15.6% de las familias han visto un incremento en los conflictos conyugales y un 17.8% de las familias perciben que los problemas entre padres e hijos han aumentado. El 85.7% de las familias encuestadas han experimentado en esta pandemia fastidio, tristeza o depresión al no poder llevar una vida normal como antes. Y el 100% de las familias percibe que su vida espiritual se ha visto afectada en un menor o mayor grado, pero nuestra vida espiritual se ha visto afectada. ¿Y qué podemos hacer nosotros para hacerle frente a esta situación? Pues conocer el papel que se espera de nosotros dentro del seno familiar e interpretarlo bien. Que cada uno de los miembros podamos decirle, rómpete una pierna, ¿verdad? Por ejemplo, esto es lo que buscó el rey Asuero en sus tiempos. En los días de su reinado, él buscó que las familias pudiesen entrar en un orden adecuado para que funcionen correctamente y todos puedan vivir bien. Acompáñame por favor a Esther 1, vamos a leer del versículo 20 al versículo 22. Esther 1 del 20 al 22. El rey Asuero, seguramente tú conoces esta historia, había mandado llamar a su presencia a la reina Vasti, la cual no quiso ir. Y entonces el rey Asuero mandó que se decretase un edicto, porque si su reina no quiso asistir a su presencia en el momento en que se le llamó, su ejemplo pudiera tener una gran repercusión en todos los hogares del reino, donde las esposas menospreciarían a su esposo y los esposos no solamente perderían su autoridad, sino que no serían respetados. El rey Asuero dijo, bueno, espérate, esto pues va a tener grandes consecuencias en la sociedad. Y en aquel entonces se le ocurrió determinar un decreto. Dice la Escritura en Esther 1 del 20 al 22. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre, lea conmigo por favor, todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. En aquel entonces había muchas naciones bajo su reinado. Y qué interesante que el rey Asuero tuvo la visión, a ver, para que las familias funcionen bien, todo varón debe de afirmar su autoridad. ¿Qué significaba esto? No significaba imponerse,
No significaba venir y con la ley del látigo hacer que su esposa y que sus hijos pudiesen honrarlo. No. La palabra de Dios nos muestra cómo nosotros como varones podemos afirmar nuestra autoridad dentro del hogar. Y no es con gritos, no es con violencia, no es con autoritarismo, no. ¿Qué le parece si aprendemos a través de la Escritura cómo afirmar nuestra autoridad y representar nuestro papel como varón padre, varón esposo adecuadamente? De tal modo que aprendamos a rompernos una pierna por nuestra familia. ¿Gustas acompañarme? Vamos a ver el papel del varón como esposo. Recordemos que la semana pasada vimos que para poder ser un buen padre, primeramente tengo que ser un buen esposo. Y para yo poder ser un buen esposo, primeramente tengo que ser formado como un varón de Dios. De tal manera que la palabra de Dios marca mis principios, renueva mi entendimiento. Es la guía de vida que yo voy a utilizar para saber desempeñar mi papel adecuadamente como esposo y después como padre. De otra manera no va a funcionar. De otra manera no voy a hacer un buen papel o desempeñar adecuadamente mi rol y voy a cometer muchos errores. La palabra de Dios es nuestra guía y es nuestro manual de vida. Como esposo, nuestro compromiso primario siempre será con nuestra esposa. Esto debemos de tenerlo muy claro. Antes de tener un compromiso con mis hijos, es con mi cónyuge. ¿Quién llegó primero a tu vida, varón? Tu esposa. ¿Quién es la compañera de tus aventuras? Tu esposa. Tu esposa es tu amiga, tu única y mejor amiga. Esto debe de quedar bien claro. Es la compañera de tus aventuras, es tu confidente, es tu amante y sí, la madre de tus hijos. De esos hijos que tú recibes con amor, los crías, crecen y después se van. ¿Y con quién te quedas? Con tu cónyuge, con tu media naranja, donde se ha comprendido que hemos dejado de ser dos para ser uno ante los ojos de Dios. ¿Y qué dice la Biblia acerca del rol que debo de desempeñar como esposo? Acompáñame por favor a la carta dirigida a los Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Efesios 5 del 25 al 27, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué pasaje? Cuando leemos este pasaje, yo puedo encontrar tantas ideas de lo que Dios está esperando que hagamos tú y yo como varón. Déjame confesarte algo. Yo en un principio no comprendía el rol que yo debería de desempeñar dentro de mi hogar. Cuando recién me casé, la realidad es que cometí muchos errores y tomé malas decisiones desde el día de mi boda. Imagínate, déjame platicarte. Mi esposa y yo cuando nos casamos nos fuimos de luna de miel a Acapulco y nos fuimos en auto. Pues no teníamos recursos para ir en avión o ir a un lugar más bonito. Y el primer día que estuvimos en Acapulco, yo le dije a mi esposa: vámonos a la playa más lejos. Vamos a empezar de la más lejana a la más cercana al hotel. Y nos fuimos.
allá hacia Punta Diamante. Y yo me acuerdo que mi esposa me dijo, cuando nos metimos ya al mar, oye, las llaves del auto, ¿las dejaste con nuestras cosas allá en la arena? No, aquí las tengo. Y me dice, ¿pero se te van a perder? No, ¿cómo crees que se me van a perder? Yo soy muy listo. Y pues bueno, resulta que cuando salimos del agua ya no traía las llaves. Y empecé a buscarlas en el mar. Imagínate, ¿dónde las voy a poder encontrar? Y mi esposa empezó a llorar. "Uy, ¿qué vamos a hacer, Jorge? ¿Y dónde que nos fuimos a un lugar tan lejos? Y había ahí unos lancheros que nos veían desde lejos y se nos quedaban mirando así bien feo. Y mi esposa toda asustada y yo decía, oh Señor, apenas es mi primer día con mi esposa y ya le estoy fallando porque empecé a tomar malas decisiones. ¿Qué mala decisión fue? No hacerle caso a la voz de mi esposa, a su consejo. Bueno, al final fuimos por un cerrajero, abrieron el vehículo y yo dije, en los siguientes días saco una copia, pero no la saqué. ¿Y qué crees? La copia hechiza que me dieron, en el momento, para salir del primer problema, se rompió. En una ocasión que fuimos a ponerle aire a un neumático. Y nos tuvimos que quedar ahí en la calle encerrados en el vehículo porque era domingo y ya eran como las 8 de la noche. Y no había ningún cerrajero. Y ahí en la noche con el frío, mi esposa llorando y yo, Señor, ¿qué estoy haciendo? Le estoy fallando a mi esposa. ¿Por qué? ¿Voy a ser un mal esposo? Esto es una señal de que no voy a saber tomar buenas decisiones. Y a medianoche se asomó un borracho y se nos quedó mirando así por la ventana y nosotros gritando, ¡ah! Aventuras que vivimos, ¿verdad? A partir de ahí aprendimos a sacar un montón de copias y cada quien tiene sus llaves y bueno, hay copias por todos lados en mi casa. Y luego fallamos. En un principio pues no tenemos la experiencia de ser esposos y Dios nos está pidiendo que tú y yo pues hagamos todo lo que esté en nuestro alcance para hacerla feliz. El matrimonio no consiste en que tú, varón, estés pensando ¿cómo puedo ser yo feliz? Sino el pensamiento correcto es ¿cómo puedo hacer feliz a mi esposa? Y dice aquí en el pasaje que leímos de Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Me queda claro que nosotros como varones, mi rol, mi papel es amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia. ¿Qué significa amar a tu esposa? Es ser capaz de involucrarla en tus sueños, integrarla en ellos, hacer equipo con ella, involucrarla en tu vida, abrirle tu corazón y ser vulnerable ante tu esposa. Entregarnos a sí mismos por ella, como Cristo lo hizo. Esto implica renunciar a nosotros cada día a favor del bien de ella. Y dice aquí también, versículo 26, para santificarla. Varón, tú y yo somos los responsables de la santidad en el hecho conyugal. Tú y yo procuramos la santidad. Y cuando hay santidad en el hecho conyugal, estoy hablando de la vida en la intimidad. Esto traerá una salud anímica, física y espiritual y un fortalecimiento de la relación conyugal sin igual. Y dice también aquí en el versículo 27, que nosotros debemos de presentarnos a nosotros mismos, a nuestra esposa como una esposa gloriosa. ¿Qué significa? Que tú y yo somos los responsables de ayudar a que nuestra esposa se desarrolle plenamente, que ella pueda crecer, que ella pueda desempeñarse adecuadamente en todas las áreas de su vida, fructificar
Que tú y yo nos sintamos orgullosos de ella cuando desarrolle todo su potencial como persona y como sierva de Dios. Y para poder hacer esto, varón, tú y yo debemos de rompernos una pierna, si es necesario, con el propósito de que hagamos bien las cosas. Número 2, en Efesios 5, del 28 al 29, la palabra de Dios nos da más consejos. Efesios 5, del 28 al 29 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Te das cuenta? Es muy clara la palabra de Dios. Amar a la esposa como a nuestro mismo cuerpo. ¿Qué tanto te amas tú? Ay, hermano Jorge, mucho, mira, me quiero mucho, me cuido mucho, me procuro mucho. Pues lo mismo tienes que hacer con tu esposa. Tú tienes que procurar su salud física, su salud anímica, su salud espiritual. ¿La has llevado al médico? ¿La llevas a que se haga chequeos periódicos? ¿La motivas a que haga ejercicio, a que coma bien? Hay que sustentarla y cuidarla. Esto es lo que dice al final del versículo 29, que el esposo la sustenta y la cuida, así como Cristo a la iglesia. ¿Y qué significa sustentar y cuidar? Significa que tú y yo desarrollamos el papel de proveedor y de protector. El proveedor por excelencia en cada hogar somos nosotros. Si tú tienes una esposa que trabaja y colabora en el ingreso familiar, tenla en doble honor. Pero así como ella participa y ayuda afuera, tú ayudas en casa también. Eso es lo correcto, que haya una compartición de funciones. Hay actividades en las que nos complementamos y que podemos compartirlas y hacerlas juntos. Eso de que el quehacer es para las mujeres, mira, ese es un pensamiento arcaico. La realidad es que como padres tenemos que educar a nuestros hijos, tanto varones como mujeres, a participar de todas las tareas y actividades dentro del hogar. Que aprendan a limpiar el hogar y, ¿por qué no?, que aprendan a guisar, que aprendan repostería. ¿Te imaginas un varón que llegue con su esposa? Mi amor, te hizo un pastel de chocolate. Híjoles, esa esposa se va a poner bien feliz. Y está al alcance de nosotros. Ahora, también nosotros somos protectores. Tú y yo debemos de manifestarnos como varones 100% masculinos para proteger a nuestra esposa. Somos los que damos la cara por ella, con el propósito de hacerla feliz. Una esposa que se sabe cuidada y protegida por su esposo, es una esposa que se siente plena, se siente llena. Yo, la verdad, te confieso, hubo momentos al inicio de mi matrimonio que yo no sentía que daba el ancho para ser proveedor y para ser protector. Cuando me despidieron de mi primer empleo, ya de casados, yo me acuerdo que me sentí tan indefenso. Yo llegué a la casa y le dije: mi amor, te tengo una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? Y me veía así con sus ojitos para arriba pispiretos. Pues que voy a estar aquí un buen tiempo contigo. ¡Ay, qué bueno! Y me abraza. Y la mala, que me corrieron del empleo. Y nos pusimos a llorar los dos. Y yo me acuerdo que ella me veía y me decía: pero vamos a estar bien, ¿verdad, Jorge? Y yo por dentro, así como que trató de salir mi voz masculina. Sí, mi amor. Pero por dentro estaba que me deshacía y yo pensaba: Señor, ¿quién me va a proteger? ¿Quién me va a proveer? Porque esto es lo que yo tengo que hacer. Pero ¿quién lo va a hacer conmigo? Hasta que me cayó el 20, que si tú y yo como varón aprendemos a depender de Dios y lo invitamos a nuestra vida, Dios nos fortalece, Dios te hace valiente, Dios te hace vencedor y vas a empezar a ver la mano de Dios
en cada aspecto de tu vida. Y entonces te vas a sentir protector y proveedor. Y eso, varón, causa tanta satisfacción en el corazón de uno. Es padrísimo ser así. Número 3, acompáñame al Evangelio de Marcos 10 del 42 al 44. Marcos 10 del 42 al 44. Dice la Escritura, mas Jesús, llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Lea conmigo, por favor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. ¿Te acuerdas que vimos la semana pasada acerca del orden familiar? Un orden que Dios estableció por cuestiones de autoridad, donde Cristo es la cabeza del hogar y la cabeza del varón, y el varón la cabeza de la mujer y de los hijos. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué el varón? Ya lo explicamos la semana pasada. Y si tú, varón, quieres ser cabeza, y cabeza es ocupar el primer lugar, ser el más grande físicamente dentro de tu familia, ¿qué crees? El ejemplo que nos da Jesucristo es que tú y yo debemos de aprender a ser el servidor de todos. Significa que tu autoridad, la autoridad de varón, la vas a ganar y va a ser una autoridad real cuando tu esposa y tus hijos reconozcan que tú estás para servirles. Cuando tú te entregues en cuerpo y alma a servir a tu esposa. Y para eso, desde ahorita te digo, rómpete una pierna, varón. Haz un buen papel, que te vaya bien en esa postura de servicio a tu cónyuge. Muchas veces yo les he dicho, a ver, en los matrimonios, ¿quién tiene más fuerzas para lavar el baño, el hombre o la mujer? No, pues el varón. ¿Y quién puede tallar mejor el cochambre de la estufa? Pues el varón. Pues utiliza esos dones y esa fuerza que Dios te dio para apoyar y servir a tu esposa. Pero de repente vemos, hay esposas, ¿verdad?, que salen del supermercado cargando los bultos y el esposo le dice, voy por el coche, ¡ay, me alcanzas! Y ya llega con el coche y abre el cofre en automático y le dice, sube los bultos y después te trepas, mi amor. Y no le ayuda, ni le abre la puerta, ni la procura, ni la atiende. Yo espero que tú no seas de esos, ¿ok? Número 4, Primera de Pedro 3:7. Dice la Escritura, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tratar a la esposa como un vaso más frágil. Esto implica que Dios reconoce que hay fragilidad en ti, pero la esposa es más frágil que nosotros. Significa que nuestro trato debe de ser con delicadeza, con paciencia, con amabilidad, no ser ásperos con ellas. Darle el lugar que le corresponde, dando honor a la mujer, dice la Escritura. Y tú le das el honor a ella cuando le das el lugar que le corresponde dentro de la familia. ¿Qué significa? Que tú y yo, como varones, somos los responsables de que los hijos aprendan a honrar a su mamá, a tratarla bonito, a amarla, independientemente de cómo sea la mamá. Ay, papá, es que tú no entiendes, pero mi mamá es así y es asado y no me comprende. No importa. Ama a tu mamá. Y eso tenemos que enseñárselo nosotros, los varones,
a los hijos, darle ese lugar, darle el lugar a la esposa en todo momento y a donde fuésemos. Presentarla como mi señora, mi esposa, la dueña de mis quincenas, ¿verdad? De tal manera que no haya duda que ella es el amor de nuestra vida. Te vuelvo a decir, yo confieso que en un principio no hice bien las cosas. A veces creemos que la esposa, pues es aguantadora. Ay, es que yo me casé con una mujer que es aguantadora y rendidora. Y yo me acuerdo cuando mi esposa en un principio que nos casamos, pues tenía que lavar la ropa a mano. Y no digo que sea malo, pero si tú, varón, tienes la oportunidad y haces el esfuerzo de comprarle una lavadora, va a ser una gran bendición para ella. Y si ya tiene, pero está descompuesta, cámbiasela. Tu esposa te va a durar más tiempo y van a poder ocupar el tiempo de ella para cosas más dignas. Yo tardé en comprarle una lavadora a mi esposa y me acuerdo cuando estaba ahí dándole y dándole y dándole con sus manitas tan chiquitas. Cuando nos casamos, en un principio dormimos en sleepings los primeros 3 meses. Y ahí tienes a mi esposa durmiendo conmigo en sleeping. Me amaba tanto, yo espero que me siga amando, ¿verdad? Me amaba tanto que decía, aunque sea en sleeping, pero yo voy a estar contigo. Y lo hizo mi esposa. Yo me acuerdo que cuando compramos nuestra primera cama, yo descansé en la columna y mi esposa nunca se quejó. Primero me quejé yo antes que ella. Cometemos muchos errores de jóvenes. No hacemos las cosas bien planeadas, como que no las pensamos adecuadamente. Yo sé que pudiéramos recordarlo y decir mi esposa y yo, pues fue una gran aventura, sí, pero hoy en día digo, yo debo de cuidar cada vez más a mi esposa, porque cada día tiene más valor. Ella es la madre de 5 hijos que me ha dado, que están aquí, y uno con el Señor. Si quiero que me dure, pues la debo de cuidar más. Número 5, en Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿De qué nos habla este pasaje? Que Dios está esperando que tú y yo como varones seamos fieles con nuestra esposa hasta el último día de nuestra vida. Darle a nuestra esposa las pruebas inequívocas de que ella es la única en nuestro corazón. Jamás busques afuera, varón, lo que puedes tener adentro de tu hogar con bendición. Si es necesario, rómpete una pierna, pero esfuérzate en desarrollar bien tu papel en esta área. Que tu esposa se sienta orgulloso de ti y que nunca en su mente pase la idea de que tú la estás engañando. Número 6, Números 30 del 6 al 8. Este pasaje me gusta mucho porque nos enseña que tú y yo como varones somos los responsables de cuidar a nuestra esposa, incluso de ellas mismas. Suena chistoso, pero así es. Mira lo que dice la Escritura, Números 30 del 6 al 8. Pero si fuere casada e hiciere voto, la mujer, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, o sea, cualquier cosa con que pudiese atar su alma, cosas buenas, cosas malas, votos, comentarios, juicios, lo que sea. Si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella, sus palabras serán firmes, y la obligación con que ligó su alma, firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, o sea que le haya dicho, no mujer,
lo que dices no es correcto. O no, mujer, lo que dices no es así, no se van a hacer así las cosas. Esto significa vedar. Entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Dios la perdonará. Qué importante es proteger a nuestra esposa. Porque solemos a veces hablar de más. A veces pensamos en voz alta y decimos cosas que no convienen, sobre todo cuando se está enojado. Tú, varón, eres el responsable de cuidar aún a tu esposa de sus votos, de sus palabras con las que pudiera ligar su alma, para bien o para mal. A ese grado debemos de cuidar a nuestra esposa. ¿Y qué nos dice acerca de nuestro rol como padre? Como padres, pues tenemos la bendición de engendrar hijos y ponerle nombre a cada uno de ellos, sabiendo que cada uno de nuestros hijos es una herencia de Dios. Dios nos los presta por un tiempo, los criamos, crecen y se van. De manera que debemos de aprovechar el tiempo en que los tenemos para depositar en ellos lo mejor de nosotros. No podemos hacer con ellos lo que queramos, sino que nuestra misión es hacer de ellos hijos de Dios, hombres y mujeres de bien, con todas las herramientas necesarias para salir adelante en la vida y triunfar, para que alcancen su propósito eterno. Nada queremos más como padres que la felicidad de nuestros hijos. ¿Y qué debemos de hacer para que esto sea una realidad? Vamos, número 1, a Tito 2, del 6 al 8. Tito 2, del 6 al 8, dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Yo lo veo que son palabras del apóstol Pablo a Tito, que él estaba pastoreando una iglesia. Tú como varón eres pastor de tu hogar. Y estas palabras bien se aplican a nosotros, donde Dios nos pide que exhortemos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. ¿Cómo? Que funcionemos y hagamos nuestro rol presentándonos como ejemplo en toda buena obra. Nuestros hijos van a aprender lo que vean hacer en nosotros. Yo lo he visto. A lo largo de mi vida he visto características buenas que he desarrollado y características malas que me ha costado trabajo quitar de mi vida, y estas se han transmitido a mis hijos también. Nuestros hijos nos observan todo el tiempo. Nunca se me va a olvidar cuando estaba cambiándole el pañal a uno de mis hijos, creo que fue a Matsiel, y mientras yo estaba mirándolo, él estaba en la cama, yo veía cómo movía su lengüita y la ponía así de ladito. Y de repente alcé mi mirada y me reflejé en el espejo del tocador y yo vi que tenía mi lengua igual. Significa que ellos nos imitan. En otra ocasión yo me acuerdo que yo estaba orando y de repente llega mi hija Abby y se pone junto a mí y empieza a llorar y le digo: ¿qué haces? Pues es que estoy llorando contigo. ¿Te duele mucho, papá? No, es que yo estoy orando, yo estoy buscando el rostro de Dios. Y ella pues estaba imitándome, ¿verdad? Estando ahí junto a mí. Dice la Escritura, Jesucristo lo comentó en Juan 5:19. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. De tal manera que tú y yo podemos transmitirles cosas buenas y cosas malas. Yo sé que muchos de nosotros decimos: yo no voy a cometer los mismos errores que cometieron mis padres. Y la realidad es que muchas veces los reproducimos o
Cometemos tal vez otros, pero cometemos errores. Nadie queda libre de no cometer errores con los hijos. Vamos aprendiendo a ser padres conforme vamos caminando junto a ellos. Nuestros hijos entonces aprenderán de nuestro ejemplo. Ellos serán íntegros e intachables si nosotros lo somos. Ellos aprenderán a hablar con propiedad si nos dirigimos a ellos con palabras sanas e irreprochables. Y para hacer esto, varón, rómpete una pierna. Rómpete una pierna. Dios está esperando que hagamos un buen rol. Número 2, en 1 de Timoteo 5:8. 1 de Timoteo 5:8. Pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No solamente somos proveedores de nuestra familia, de nuestra esposa, sino también de nuestros hijos. Nosotros proveemos las necesidades dentro del hogar y debemos de aprender a renunciar a nuestros gustos, porque a veces no alcanza. Y nos quitamos nosotros para darle a nuestros hijos. Yo todavía me acuerdo en una ocasión que llegó el señor de los raspados cuando mis hijos estaban chiquitos y le dije a mi esposa, oye, tenemos? Pues no, nada más tenemos esto. ¿Para cuánto nos alcanza? Pues nada más para los raspados de ellos. Y entonces le dije a don Polito, deme 3 raspados. Y ahí le doy a cada uno de mis hijos su raspado y nosotros, mi esposa y yo, viéndolos. Nos negamos para que ellos pudiesen disfrutar. Y nuestro gozo y nuestra alegría era ver cómo estaban ellos ahí con su raspado bien contentos. Nada más nos imaginábamos su sabor. Y uno diría, Jorge, es que uno se puede evitar esto. No tengas hijos y mira, te avientas tú los 3 raspados. Pero no hay cosa que cause más alegría que ver a nuestros hijos cómo van creciendo. Es sensacional ser padre. Es una de las aventuras más hermosas. Pero necesitamos ser capaces de renunciar a nosotros a favor de ellos y suplir sus necesidades de alimento, de ropa, de estudios, de esparcimiento. Y para eso, rómpete una pierna, varón, si es necesario. Número 3. Efesios 6:4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los 2 elementos más importantes que Dios nos da para la crianza de los hijos es disciplina y amonestación. La disciplina son los mandamientos, el orden, las leyes, las reglas que debes establecer en casa. Y la amonestación son las llamadas de atención si se rompen esas reglas, si nuestros hijos no caminan conforme a ellas. Y tú, varón, eres la autoridad para poder criar a tus hijos en disciplina y amonestación. Una amonestación que va desde lo verbal hasta una reprimenda física, tal como enseña la palabra de Dios. No renuncies a esa autoridad que Dios te ha delegado para poder criar a tus hijos. A veces no es fácil, a veces nos equivocamos, a veces les damos de más, a veces de menos, a veces somos muy permisibles, pero vamos aprendiendo. Lo importante es hacerlo. Y última cita, Deuteronomio 6 del 6 al 9. Dice la Escritura, Deuteronomio 6 del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nosotros somos los encargados de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, de enseñar el temor de Dios y sus mandamientos. Varón, ejerzamos con alegría nuestro deber de esposo y de padre,
Busquemos en todo tiempo la fortaleza y la guía de Dios para que interpretemos nuestro papel con excelencia, sabiendo que si lo hacemos bien, no solamente ganaremos la admiración de nuestros hijos, sino que les vamos a transmitir un legado de bendición a nuestra descendencia. Nuestra esposa nos verá con ojos amorosos todo el tiempo y estará cariñosa contigo en todo momento. Y la felicidad estará dentro de tu hogar, lista para manifestarse, para dar a luz todas las bendiciones de Dios. ¿Qué te parece si oramos para que tú y yo podamos interpretar bien nuestro rol? ¿Me acompañas? Vamos a orar. Y te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Gracias porque a través de ella nos hablas, nos enseñas, nos recuerdas, nos muestras la manera en cómo debemos de conducirnos. Vimos algunas ideas, pero hay tantas en tu palabra. Enséñanos, Dios, a ser un varón que haga bien las cosas, que busque tu rostro, que busque tu guía. Fortalécenos, que podamos ser valientes. Enséñanos a ser proveedores y protectores de nuestro hogar. Enséñanos, Padre, a ser varones de Dios. Gracias te damos, Padre. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, porque tú lo harás por tu Espíritu Santo y por esta palabra que actúa en todos nosotros. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, varones. Yo te invito a que te conectes y rómpete una pierna, varón.